Vamos a interpretar gráficamente los límites iterados de una función real de dos variables. Sabemos que los límites iterados consisten en tomar primero el límite de la función respecto de una variable y luego a ese resultado aplicarle el límite respecto de la otra variable. En este caso tenemos una función f de xy cuya gráfica está representada a través de esta región, de esta figura que está de color gris. Y el punto hacia el cual vamos a hacer tender xy, o sea, donde vamos a estudiar el límite, es el punto de coordenadas AB. En este caso vemos que la función es continua porque vemos que la superficie es totalmente continua cuando pasa por este punto que es el que le corresponde a las coordenadas A, P, F de AB. Entonces, vamos a considerar primero el límite cuando x tiende a A, es decir, límite cuando x tiende a A de f de xy. Va a resultar, si existe, una función g que depende solo de y. Como tomamos el límite cuando x tiende a A, significa que x se va a encontrar en un entorno del punto A y este entorno se encuentra sobre el eje x. Cuando x tiende a A, ¿qué ocurre gráficamente? Bueno, tengamos en cuenta que cuando fijamos un x, cada vez que yo fijo un x, voy a tener en el plano YZ una curva que está sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, para este valor de x tenemos esta curva. Para otro valor de x tenemos esta otra curva sobre la superficie. Si hacemos que x tienda a A, ambas curvas se irán desplazando, se irán juntando hasta llegar al límite que va a ser la curva representada por la función g de y. Observemos que sobre el eje x vemos que los puntos se van aproximando al punto A y a su vez las curvas también se van aproximando cada vez más hasta llegar a una única curva que es el límite y es la gráfica de la función g de y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hemos obtenido este límite, tenemos que tomar límite cuando y tiende a b, es decir, límite cuando y tiende a b de g de y. Y esto, si existe, ya nos va a dar un número. Entonces, como ahora vamos a tomar respecto de y, vamos a considerar un entorno del punto B y este entorno va a estar sobre el eje Y. Bueno, grafiquemos este entorno. Tenemos que este es el entorno del punto B y en este entorno van a estar los valores de Y que se van a ir aproximando a B. Pero ahora, como solamente tenemos la variable Y, cada que fijemos un Y, vamos a tener un punto sobre la curva g de y. Entonces, veamos los puntos. Tenemos un punto para un valor de y y otro punto del otro lado del intervalo para otro valor de y. Ahora observemos que vamos a ir desplazando y de modo que se aproxime a b y esos puntos se van a ir también desplazando sobre la curva. Observamos que y tiende a b por ambos lados y los puntos sobre la curva se desplazan hasta llegar a este punto que le corresponde al valor f en AB. Luego, este resultado f en AB es el límite L de xy. Ahora vamos a considerar el otro límite iterado. Vamos a hacer al revés entonces los límites. Vamos a calcular ahora primero el límite cuando y tiende a b de f de xy. Si existe, nos va a dar una función que depende de x solamente. Como ahora vamos a tomar límite cuando y tiende a b, vamos a considerar entonces un entorno del punto B.
Por ejemplo, tenemos este entorno del punto B. ¿Qué vamos a tener para cada i en este caso? En la gráfica, una curva que va a estar en el plano IZ y sobre la superficie. Observemos entonces que vamos a desplazar i y tenemos curvas sobre el plano XZ. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta curva. Para este valor de i, tenemos una curva en el plano XZ y tomamos otra curva, que es esta, para otro valor de i del intervalo. Ahora, cuando i tiende a b, como para cada i tenemos una curva que depende de x, estas curvas también se van a ir modificando, de modo que van a ir aproximándose hasta tender a una sola curva. Observemos que i tiende a b y cada curva se va desplazando, porque para cada i tenemos una curva, de modo que cuando i se aproxima cada vez más a b, tenemos esta curva que pasa también por el punto que hace rato habíamos considerado. Recién hemos tomado límite cuando i tiende a b. Nos da esta función h de x cuya gráfica es esta. Ahora, a este resultado, h de x, le vamos a tomar el límite cuando x tiende a a. Y así vamos a obtener el otro límite iterado, que es L sub ix. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como x tiende a a, vamos a tomar un entorno del punto A, y ese entorno está sobre el eje x. Para cada valor de x, entonces ahora vamos a tener un punto sobre la curva h de x. Entonces, consideremos los puntos. Tenemos este punto, lo tenemos acá para un valor de x, y este otro punto para otro valor de x. Ahora hacemos que x tienda a a y observemos que estos puntos se van, a medida que x tiende a a, observamos en el eje y, estos puntos se van aproximando sobre la curva al mismo punto que recién. O sea que para este límite, cuando x tiende a a, obtenemos el valor f de AB. En este caso, ambos límites tienen el mismo resultado, pero esto en general no nos asegura que exista el límite de la función cuando x tiende a AB.